Consultorio en Casa es una presentación de Eurofarma. Tu vida mueve la nuestra. Grupo Daglio. Chacomer Automotores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Consultorio en Casa. Estamos con ustedes gracias a Eurofarma. Eurofarma, tu vida mueve la nuestra. Con nosotros en Consultorio en Casa nuevamente el doctor Eri Milciades González Cáceres. Él es médico por la Universidad del Pacífico, especialista en medicina familiar y comunitaria. El doctor Eri en programas pasados nos estuvo enseñando sobre la presión arterial y hoy lo traemos de vuelta. Aprendimos un montón y queremos seguir aprendiendo. Bienvenido, Doc, a Consultorio en Casa. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito de las vías urinarias. ¿Qué son las vías urinarias? Las vías urinarias son un sistema que está compuesto por los riñones, los ureteres, que es un cañito que sale del riñón, va hasta la vejiga, que es donde se va a acumular la orina, y de la vejiga sale la uretra, que es por donde se va a eliminar la orina, ¿verdad? ¿Y las vías urinarias se pueden enfermar? Sí, y de hecho que es una de las infecciones más frecuentes, por decirlo. Es más frecuente en las mujeres por la anatomía propiamente dicha, ¿verdad? En las mujeres adultas es más frecuente por el tamaño de la uretra de la mujer, que es por donde se elimina la orina. La uretra dijiste que era el cañito que salía. El cañito por donde sale la orina. Ya, ¿verdad? De la vejiga. De la vejiga sale. En el hombre más largo. En el hombre más largo, entonces es un poco más difícil que tenga la infección urinaria el hombre, ¿verdad? Entonces es más susceptible que la mujer tenga su infección urinaria porque es más cortito el trayecto, ¿verdad? Ya. Pero cuando hablas de infección urinaria, o sea, infección de las vías urinarias, específicamente, ¿qué es? ¿Qué es la infección? ¿Qué es lo que ocurre? Es cuando un microorganismo, llámese a una bacteria, a un hongo o algún parásito, que se traslada a través de la uretra, ¿verdad? Puede colonizar la uretra o la vejiga o subir hasta los riñones, ¿verdad? Eso es una infección de vías urinarias. Depende de la porción donde infecte, va a tener un nombre, ¿verdad? Si infecta solo la parte de la uretra, es una uretritis. Si infecta la parte de la vejiga, es una cistitis. Si infecta la parte del riñón, es una pielonefritis, ¿verdad? Pero generalmente, o sea, siempre tiene que entrar este patógeno, este virus, esta bacteria, este hongo, de afuera para adentro, o por ejemplo, yo de mi sangre también puedo afectar mi riñón, pero no mi vejiga, por ejemplo. Se puede afectar el riñón. Puedo tener una pielonefritis, pero muy difícil que, o sea, debe de existir situaciones muy específicas para que me afecte a mi riñón. Para que la infección para que sea en el riñón, solo riñón. Sea solo riñón. Debe ser una situación muy específica. Pero ya es muy grave si es que llega al riñón, Si llega ¿verdad? al riñón es una situación bastante grave que requiere hospitalización. Claro, porque por lo que explicaste, esta bacteria o este hongo va a entrar por la uretra, va a afectar ahí en la zona primero y ahí ya va a tener síntomas. Claro. Entonces es común ya que uno se vaya pronto, o sea, es... Claro, puede tener síntomas específicos o síntomas inespecíficos, o inclusive hay algunos que tienen de forma asintomática. Ya, ¿verdad? entonces, pero la causa, ¿cuál sería? O sea, ¿qué? ¿Por qué? Bueno, cuando puede ser una bacteria, puede ser un hongo, que habitualmente reside en la piel, que consigue trasladarse hasta la uretra. ¿Por qué consigue trasladarse, verdad? Consigue trasladarse cuando la persona que va a padecer de esa infección no se va a orinar las veces que necesita, o sea, que se ataja mucho para orinar, porque cuando yo orino, yo estoy lavando mi uretra, ¿verdad? Cuando se va a higienizar,
no se higieniza adecuadamente. O sea, se va al sanitario, hace sus necesidades, ¿verdad? Defeca, y a la hora de limpiarse, en vez de hacer de adelante para atrás, hace de atrás para hace adelante. de atrás para adelante y contamina la parte de la vagina, ¿verdad? O cuando tienen relaciones sexuales, después de las relaciones sexuales, no se van a orinar, porque a la hora de orinar, ¿qué se hace? Se limpia la uretra, ¿verdad? Entonces, esos son factores externos que puedan hacer que una persona tenga infecciones urinarias. O sea, esa sería la causa más frecuente. Así mismo. Pero dijiste en mujeres mayores. Referí en personas mayores o mujeres propiamente, porque si yo puedo tener una infección urinaria en todas las etapas de mi vida, un niño en niños también puedo tener, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Es más frecuente en los niños de lo que en las niñas hasta los 2 años. Pero es más frecuente en el varón hasta los 2 años. A partir de los 2 años en adelante es más frecuente en las nenas, en las mujeres, de lo que en los hombres, ¿verdad? Ya. Entonces, y en el otro extremo de la vida, el abuelito que tiene pañal. El abuelito que tiene pañal, con más razón. ¿Por qué? Porque se va del cuerpo, es mucho más susceptible. Como mencioné, principalmente puede ser una bacteria o un hongo que reside en la piel, o puede venir del tracto digestivo. Doctor, nosotros tenemos en nuestra piel viviendo bacterias sí, siempre. tenemos Por siempre, más que yo me bañe y me ponga jabón. Es parte de la microbiota propia de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos bacterias, tenemos ciertos honguitos, ciertas levaduras en nuestra piel, en nuestro cuerpo, que nos protegen, ¿verdad? Que no nos hacen daño porque están en una concentración adecuada, ¿verdad? Pero eso es lo que a veces la gente dice, que cuando baja la defensa es como que esas bacterias hacen daño. Claro, porque están en cantidades adecuadas, ¿verdad? Si están en piel, no hacen nada en piel, ¿verdad? Pero si se van a otro sitio donde no tendrían que estar, ahí hacen daño. Ahí afectan. Entonces, si yo tengo un corte, otro tipo de infección, yo tengo un corte, entonces la bacteria que hay en piel ingresa en ese corte y puede causar una infección. Yo tengo bacterias en el tracto intestinal, ¿verdad? En el intestino. No me hace daño en el intestino, pero en la uretra sí me puede hacer daño, me puede causar muchas molestias, muchos cuando inconvenientes. esa bacteria o esa microbiota que sí se muda en un lugar donde no tiene que estar, es cuando puede causar estragos de esta manera. Y el hecho de que una persona mayor tenga o utilice pañales es un riesgo mucho más elevado a que se infecte. Tal cual. Los adultos mayores que ya utilizan pañales porque tienen poca movilidad, son pacientes encamados o tienen grado de incontinencia, o son pacientes adultos mayores hombres que tienen problemas prostáticos, que no utilizan pañales, pero utilizan sonda. Entonces imagínate, una sonda, algo externo, se introduce por la uretra, que normalmente no tendría que tener bacterias, entonces es mucho más fácil llegar el bichito hasta una zona estéril y causar ese problema. Estamos aprendiendo sobre las infecciones de las vías urinarias. En el próximo bloque vamos a ver qué tan grave pueden llegar a ser si uno no las trata. CENIVA, Centro Integral Vuelve a Soñar, permite que estemos con ustedes en consultorio en casa. En CENIVA ustedes tienen la manera de contactarse con nosotros directamente. Si quieren los números telefónicos de nuestros invitados, asesoría en el área de capellanía, salud mental, tienen los números que aparecen en pantalla. CENIVA, Centro Integral Vuelve a Soñar. Las infecciones urinarias pueden llegar a ser graves. ¿Uno puede morir por esto? Sí, puede llegar a padecer bastante, porque mira que estuvimos hablando de los extremos de la vida, estuvimos hablando de pacientes que utilizan pañales, que utilizan sondas,
pueden existir los pacientes que tienen su infección urinaria a repetición, porque aunque muchos no lo crean, es bastante frecuente esto de que tienen su infección urinaria, sienten que tienen su infección urinaria, tienen un antibiótico que les sobró de A, B, C o D época, o que el vecino le invitó su antibiótico, consume por 2-3 días, o sea que hace un subtratamiento, un mal tratamiento, y hace con que esa bacteria o ese microorganismo sea resistente. Es como que ya le conoce a ya ese le conoce a ese ya... remedio y no le va a hacer efecto. Entonces, por más que le presentes después en un plazo adecuado ese antibiótico, no le va a hacer efecto. Tiene que ser cada vez más fuerte. Entonces, hoy día lo que se ve aún más en los extremos de la vida, o sea, a extremos de la vida, ahora quiero aclarar, principalmente en los adultos mayores, lo que más puedo ver, cuando tienen sus cuadros de infección urinaria suelen ser muy resistentes porque ya tuvieron tantas veces su infección urinaria que trataron de una forma no adecuada y acaban teniendo de forma muy resistente y ya no pueden hacer de forma ambulatorial. ¿Qué es ambulatorial? En la casa. Ya tiene que Y ahora, ser internado. Ya acaban haciendo antibiótico por un vena. antibiótico por vena y que acaban siendo 10 días, 15 días, algunos 22 días, dependiendo de la gravedad de lo que tiene. Y puede complicarse bastante, ¿verdad? Nosotros en psiquiatría solemos tener frecuentemente cambios de conducta en los abuelitos que sufren de infecciones urinarias. O sea, tal vez en ellos los síntomas no se manifiestan como en otras personas, sino que de repente se empiezan a poner agresivos, no duermen, están inquietos, y en realidad el problema en ese caso es esta infección escondida porque el abuelito no puede explicar o presentar los síntomas. Pero en una persona de nuestra edad, o si yo soy mamá y tengo un niño pequeño, ¿cuáles son los síntomas que yo tengo que notar o conocer para sospechar que esto puede ser una infección urinaria y llevarla al pediatra? Bueno, en un niño, en un pediátrico, el principal síntoma es la fiebre. Fiebre. Mi niño me va a hacer fiebre. Va a ser fiebre sin una causa probable. O sea que no voy a tener una causa tangible. No voy a ver que todos están con gripe, que están estornudando, están tosiendo. No hay una origen, una origen que yo pueda ver, un origen tangible. Entonces la principal causa que se sospecha en eso es infección de vías urinarias. Fiebre, aparte de eso, puede aumentar la frecuencia de la micción, o sea que tiene ganas de ir a orinar, pero orina poco. Orina chiquitito, después de un rato tiene ganas otra vez, orina chiquitito, o algunos pueden decir que le arde, pero normalmente es fiebre, solo fiebre. Y en una persona adulta, en nosotros por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas? Puede variar, puede tener su tenesmo vesical, esto es ganas de orinar constantemente. Tenesmo vesical. O sea que voy a tener esas ganas de orinar. Esa sensación de que estoy por orinar. Me voy y una que otra gotita nomás sale. O puedo tener el ardor, me va a arder. Al orinar. Al orinar todo, o cuando empiezo a orinar, o como una molestia, como un cólico pueden sentir. Parece un dolor tipo cólico, o sea, primero una molestia, después un dolor intenso, molestia, dolor intenso, ¿verdad? Puede presentarse fiebre. Cuando presenta fiebre es porque ya va subiendo mi infección, ¿verdad? Inclusive puede ser sin síntomas, un hallazgo casual, cuando un paciente va, solicita su análisis y en su análisis viene, pero yo no siento nada, doctor. ¿Verdad? Y en ese caso, si yo no siento nada, ¿tengo que tratarlo o no? De igual manera. De igual manera tiene que tratar, porque si yo no trato esa infección urinaria, ¿verdad? Tiene efectos a largo plazo. Tiene efecto a largo plazo, puede lastimar mi riñón, puede hacer con que yo tenga cicatrices después de mi riñón, puede contribuir para que tenga arenillas de por medio, ¿verdad? Infecciones repetitivas. ¿Qué son las arenillas? ¿Qué son las arenillas? Son ciertos cristales que se forman en los riñones, ¿verdad? Se forman ¿por qué?
pueden formarse por infecciones repetitivas o porque mi cuerpo puede producir, ¿verdad? Es más raro que se produzca porque yo tengo infección urinaria repetitiva. Es más habitual que sea porque mi cuerpo puede producir. ¿Qué quiere decir? Que si mi mamá tiene, mi papá tiene, mi abuelo, alguien de la familia tiene... Y eso no tiene que ver con mi alimentación, no Sí, tiene que ver con sí. la alimentación. Tiene que ver con la alimentación. ¿En qué sentido? Si yo soy un paciente, una persona que le encanta consumir la sal, consumo mucha sal, consumo mucho sodio, mucha sal. Me encanta consumir la carne roja. Carne roja. Consumo mucha carne roja. Consumo muchos embutidos. ¿Por qué los embutidos? Los embutidos tienen una alta concentración ¿de qué? De sodio. Si es que yo voy a curar ese embutido para conservar, va a tener una alta concentración de sodio. Aparte de eso, los pacientes que consumen mucha gaseosa, ¿verdad? Va a contribuir para que se forme mi piedrita. Aparte de eso, si yo no consumo agua, yo tengo que consumir agua. Mucha gente no toma agua porque no quiere orinar cada tanto, porque va a estar fuera de la casa, entonces no quiere orinar cada tanto. ¿El tereré es igual? No, no es igual. Tiene que ser agua. Tiene que ser agua, ¿verdad? Porque el tereré tiene otras sustancias de por medio que van a funcionar como un diurético. Entonces, él tiene que consumir buena cantidad de agua. Aparte de eso, tiene que orinar cuando le da ganas. No me tengo que atajar. Si yo me atajo, ¿verdad? Tengo ya ganas de orinar, pero me voy atajando mucho tiempo, eso va a contribuir para que yo tenga esas arenillas, y esas arenillas cuando se condensan se forman las piedritas. El famoso piedra del riñón. Así mismo. Siempre le utilizo el ejemplo a mis pacientes. Imagínate el jugo cuando haces un jugo, le dejas en la licuadora, en una jarra, o le dejas en la heladera. Cuando dejas, después de un tiempo, vas a ver, se separan. Sí, se forma un sedimento. Un sedimento. Y es lo mismo que ocurre en nuestro riñón. Cuando yo no orino lo suficiente, no consumo agua suficiente, los sedimentos se van a condensar. Y se va a acumular. Se va a acumular y voy a tener eso. ¿Sí? Se va cortando el tiempo. Nos queda un último bloque para seguir hablando un poco más de las infecciones de las vías urinarias. Vamos a preguntarle al doctor cómo se diagnostica, qué hace el médico cuando se encuentra con un paciente con esto. ¿Hay que sacar el riñón? Nos vemos después del siguiente bloque. Eurofarma, tu vida mueve la nuestra. Último bloque de consultorio en casa. Vamos a preguntarle al doctor cómo se diagnostica esto. O sea, cómo ustedes, los médicos, pueden saber que yo tengo una infección urinaria. Bueno, cuando el paciente acude al consultorio por una molestia de la parte de las vías urinarias, o simplemente cuando se va por control, se le pide los análisis laboratoriales. Entre esos análisis laboratoriales existe algo que se llama orina simple. Okay. ¿Verdad? Que es un análisis de orina que se mira al microscopio, ¿verdad? En ese análisis va a determinar si es que hay un proceso infeccioso o no. ¿Verdad? Si hay estas bacterias. Si hay estas bacterias o no. No me va a decir el nombre de la bacteria. Me va a decir si es que hay infección o no. Si es que hay infección, se pide urocultivo, ¿verdad? Si es que ya tengo un síntoma acompañado, si es de control nada más, es orina simple. Pero si yo ya tengo un síntoma, esto que es, me arde al orinar, me voy a orinar cada tanto, me molesta un poco el bajo vientre, ¿verdad? Orino ya con un olor, también puede ser un olor medio raro, o si el adulto mayor que empieza a no estar ubicado, se desorienta un poquito el adulto mayor, entonces se pide orina simple y urocultivo. ¿Qué es eso? Se agarra en una plaquita especial, se pone la orina, se va en un hornito, después de 3 días te viene ese laboratorio y te dice el nombre del bichito que le causó esa infección, ¿verdad? Y a qué antibiótico, a qué remedio es sensible. Pero ustedes de entrada, después de que sacan esa muestra para el urocultivo, ya empiezan el tratamiento, claro, no le va a tener 3 días a tu paciente. No se le... mira, si el paciente es asintomático,
no me tiene molestias, no me tiene mayores molestias, bueno, Espero. puedo aguardar, voy a aguardar esos 3 días. Pero si estás con síntomas, mi paciente está con síntomas o ya no está ubicado en tiempo, ¿verdad? Está alucinando de por medio o tiene esas molestias, se inicia el tratamiento. Se hace una antibiótico terapia empírica, se llama. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no sé el nombre del bichito, pero yo tengo las líneas de antibióticos que yo debo de utilizar. ¿Para qué? Para tratar esa infección urinaria, ¿verdad? Y ahí es donde entra eso que dijiste, que una vez que uno empieza el tratamiento debe terminarlo. Así mismo. O sea, no es que porque el antibiótico hizo que el dolor o la molestia pase en 2 días, yo no tomo toda la caja o los 10 días que corresponden. Claro, ahí mira, hay algo bastante importante que ahora mismo usted tocó, que si yo inicio el tratamiento, pido mi urocultivo, es importante que tenga el retorno a mi urocultivo. Veo, este antibiótico me sirve, continúo con ese antibiótico. No me sirve, tengo que rotar ese antibiótico, ¿verdad? Completo mi antibiótico, tengo que completar. Termino mi antibiótico, no es que yo digo, ya curé mi infección, me voy. No, debo de realizar necesariamente un urocultivo nuevamente. ¿Por qué? Para corroborar que se fue la infección, que ya no está. Entonces, el diagnóstico no es algo muy simple. Uno tiene que confirmar y después reconfirmar que ya se solucionó Así el mismo. problema. ¿Y los tratamientos siempre son antibióticos? Sí, siempre son antibióticos. ¿Cómo puedo yo, que estoy mirando... Siempre y cuando sea una infección causada por bacteria. Claro. Porque hay algunas infecciones que pueden ser causadas por parásitos. Si es por algún tipo de parasitosis, ¿verdad? Otro es el tipo de Otro es el tratamiento. tipo de medicación que va a recibir. Doc, pero y cuando vos dijiste, por ejemplo, hace rato lo de las arenillas y compañía, y fue algo que quedó latente. Si yo tengo, por ejemplo, piedra en mi riñón y está ahí esa piedra, ¿yo puedo tener infecciones a repetición a causa de Sí. eso? Es un factor de riesgo para que yo tenga una infección urinaria. Porque si yo tengo piedritas en mis riñones, esa piedrita no va a estar estática. ¿Qué quiere decir? No va a estar inmóvil ahí. Cada vez que me voy a orinar o cada vez que se elimina la orina, se va a mover esa piedrita, ¿verdad? Puede no solo quedarse en el riñón, como puede bajar por el ureter, que es el cañito que sale del riñón, ¿verdad? Entonces, si se golpea por el cañito o por el riñón, puede hacer con que se tenga una pequeña pérdida de sangre. Eso es un medio bastante rico para las bacterias. A las bacterias les encanta la sangre porque tiene muchos nutrientes para ellas. Entonces, es mucho más susceptible a que mi paciente tenga infección urinaria cuando tiene su piedrita. ¿Cómo prevengo las infecciones de las vías urinarias? ¿Cómo voy a prevenir? Primero, tengo que consumir buena cantidad de agua. Agua. Buena cantidad de agua. ¿Cuánto es buena cantidad de agua? En un adulto joven, 2 litros de agua mínimo. Solo Aparte agua. de tu tereré. Tu tereré o tu jugo es aparte 2 litros de agua, ¿verdad? En días muy calurosos, aumentar esa ingesta de agua. Aparte de eso, no me voy a atajar mucho tiempo. Tengo ganas de orinar, me voy a orinar. Tengo relaciones sexuales, después voy a orinar para lavar la uretra. Aparte de eso, las mujeres necesariamente tienen que utilizar una ropa interior de algodón. ¿Por qué? Porque va a absorber, ¿qué cosa? Va a absorber la humedad que existe en la zona, ¿verdad? Se van a orinar, tienen que secarse, ¿verdad? Cuando se van a higienizar, como dije, de frente para atrás, tiene que hacer. ¿Y la comida? En la comida, tiene que atender, a ver, yo puedo contribuir con mi comida si es que Como mucha proteína. voy a disminuir la cantidad de proteína, ¿verdad? Ok. Voy a disminuir la cantidad de sal y de proteína, porque así como nosotros estuvimos hablando de que si yo consumo mucha sal, puede ser un factor predisponente para tener las piedritas. Pasa lo mismo con las proteínas, ¿verdad? Con la carne. Con la carne, ¿verdad? Ok, Porque te voy hay- a preguntar algo que mucho vemos en las redes sociales, porque
Cuando hablamos de una dieta y de una pérdida de peso, generalmente le atacamos a los carbohidratos y hay una famosa dieta keto que es todo proteína. ¿Eso es malo para mi riñón? Realmente sí. A mí particularmente no es una dieta que me agrada porque tiene mucho en contra, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene en contra? Le libera muchos tipos de proteínas a los pacientes. Entonces, si yo aumento drásticamente la cantidad de proteína, le voy a sobrecargar a mi riñoncito. No solo a mi riñón, sino que voy a sobrecargarle a mi hígado. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas proteínas no es solo una carne, no es solo un grillé que va a consumir. Me va a consumir embutidos, me va a consumir una panceta de por medio, Sí. ¿verdad? Entonces tiene una cantidad muy elevada de grasa, tiene una cantidad muy elevada de sal, ¿verdad? Entonces, hipertenso no puede hacer dieta keto. No puede hacer dieta keto. Un paciente que tiene infecciones urinarias repetitivas no es recomendable. Un paciente que tiene antecedentes familiares de problemas renales no sería recomendable porque va a lastimar su riñoncito. Y también si consumís esa cantidad abusiva de proteínas que tiene una cantidad de grasitas, va a subir tu nivel de colesterol y triglicéridos. Entiendo. Entonces también la alimentación, como en programas pasados nos explicaste, una alimentación sana, saludable, que tenga verduras, que tenga un poco de proteínas y otros nutrientes son los adecuados. Tomar mucha agua. Estamos en un país donde el calor es abundante, la gente suda mucho, se deshidrata. Entonces, como dijo el doctor, muchas veces tenemos que aumentar o duplicar el consumo de líquidos cuando estamos ante una situación de ese tipo. 2 litros, 3 litros de agua en un adulto, no dejar de consumirlo y como el doctor nos explicó, lo importante es tener en cuenta que el agua es como el combustible súper. Es algo que nosotros le damos a nuestro cuerpo para que funcione de una manera adecuada, ¿verdad? Sí, y de hecho es que si es un paciente que tiene las arenillas, las famosas arenillas o piedritas, eso si son de tamaños adecuados para expulsar, puede expulsarlo si consume más cantidad de agua. No O sea, esos 2 si yo- litros, sino que si ese paciente tiene arenilla o piedritas, tiene que consumir unos 3,5 litros de agua. No es solo hasta expulsar. Inclusive expulsó su piedrita, expulsó su arenilla, después debe de continuar con esa cantidad para no volver a formar, porque o si no va a volver a Tiene formar. que ser un hábito para este paciente mismo. que tuvo antecedentes de arenilla o piedra, aumentar la cantidad de líquido más que el promedio normal de las personas. Así mismo. Y en casos ya muy extremos, personas que tienen esa piedra y esto no se mueve, no sale, ¿se deja ahí? No, esas piedras, si tiene una piedra ese paciente, obviamente va a consultar, se le hace un estudio, ¿verdad? Una ecografía, un estudio básico de imagen que es una ecografía para ver el tamaño de las piedritas. Hay otros estudios más específicos con el cual se puede discernir el tamaño de esa piedrita. De acuerdo a eso se decide el tratamiento. Si no son tan grandes, existen tratamientos farmacológicos. ¿Qué son esos? Pastillas que se toman para ayudar a disolver esas piedritas y poder eliminarlas, ¿verdad? No todas las piedras se pueden eliminar con las pastillas. Hay algunas que ya no van a dar para disolver y necesitan de otro procedimiento, ¿verdad? Que puede ser un procedimiento quirúrgico. Ya, se operan. Se operan. Pero grande parte de ellas da para que pueda eliminar con un tratamiento medicamentoso, con pastillitas. En consultorio en casa estuvimos hablando de la infección de las vías urinarias. Tomar mucha agua, comer saludable, hacer actividad física, son siempre los puntos a tener en cuenta para prevenir no solo estas, sino muchas otras enfermedades que pueden acompañarnos. Gracias, doctor, por habernos acompañado y enseñado en consultorio en casa. Las puertas están abiertas para que vuelvas con nosotros en algún momento y sigamos aprendiendo más. Muchas gracias por la invitación. Y con ustedes nos vemos en un próximo programa de Consultorio en Casa.
Casa fue una presentación de Eurofarma. Tu vida mueve la nuestra. Grupo Daglio. Chacomer Automotores.